Queridos hermanos, muy buenos días. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana, hermanos, les he traído un mensaje que yo creo que va a ser de mucha ayuda en nuestra vida espiritual. Hace unos días conversaba con un amigo y él me decía, ¿por qué nos casamos? Fue la pregunta que me hizo. Y pues, como dicen algunos, me agarró en frío y pues yo le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Y él me comentaba de que tenía problemas con su esposa y recordaba que aquel día grandioso, como fue el día de su matrimonio, me comentaba de qué cosas había hecho, las cosas que había planeado con la que es su esposa y todo lo que había organizado para este matrimonio. El lugar, los detalles, el vestido de la novia, el traje que él usaría, las fotos, música, la comida. Es decir, él me decía que había hecho algo muy espectacular, algo muy especial para los dos. Pero que después de ni 10 años, él estaba pensando en divorciarse de su pareja. Y es difícil aceptar estas cosas. Yo le decía, pero ¿por qué te has casado? Y una de las respuestas que me dio es porque yo pensaba que ella me iba a hacer feliz. A veces nosotros tenemos el concepto equivocado del matrimonio. ¿Eh? La prédica de esta mañana lo he titulado Bendecidos para bendecir. ¿De qué forma nosotros somos bendecidos? ¿Y de qué forma nosotros podemos bendecir a otros? Mire que en el Antiguo Testamento la palabra bendición se refería más en un sentido de reproducción. Cuando dijo Dios y creó todo y los bendijo y les dijo multiplicados, está hablando en un sentido de multiplicarse, es decir, de reproducirse. También cuando las mujeres no podían tener hijos, Dios después decía, y Dios lo bendijo, es decir, tenía esa connotación de reproducirse. Pero bendecir, ¿qué quiere decir bendecir? Bien decir es una buena ilustración de la bendición. Pero mire, en 1 de Pedro 3:9 nos dice algo muy interesante. Dice, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Repito, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Volviendo al caso de mi amigo, mire, muchos creen y muchos recuerdan, pues a veces es un error, de que nos recordamos solamente ese momento especial de la boda, del matrimonio, una noche espectacular, una noche muy significativa para los que están casándose, una noche de alegría, de felicidad. Pero el matrimonio recién empieza. Es decir, eso es el inicio de una vida conyugal y muchas veces esa vida lleva ciertos problemas, ajustes. Y miren, quiero ejemplificarlo de esta forma también. Perdón, yo me bauticé en agosto del 2007, después de haber sido evangelizado por muchos hermanos y en muchas oportunidades. Lo que recuerdo es que fui bautizado por nuestro hermano Juan Carlos Malpartida. Fue en la piscina de Conafovicer y fue un momento inolvidable, al menos para mí. Un momento muy especial en un sentido espiritual. Así como lo dice en Lucas 15, fue una fiesta espiritual donde hubo mucha alegría. Los hermanos empezaron a abrazarme, mi familia estaba alegre. Todo fue algo fenomenal. Y puede ser como lo que es un matrimonio.
cuando uno se casa. Pero fíjese que yo cometería el error de pensar de que solamente todo queda allí. Me engañaría si pensara de esa manera. Es más, todo comienza ahí. Mi vida espiritual da inicio desde ese momento. Ahora, la pregunta es, ¿para qué fuimos llamados por Dios? Recuerde, la prédica de esta mañana es bendecidos para bendecir. Ahora bien, vayamos a la Biblia, vamos a ver dos historias que nos van a ilustrar los dos caminos que nosotros podemos seguir. Vayamos a la Biblia y vamos a ver en el libro de Jonás, en el profeta Jonás, vamos a ver algo muy interesante. Dice Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Mire el encargo de Dios a Jonás, que vaya a Nínive, dice, porque su maldad ha subido hasta mí. En el 3 dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Fíjese lo que está haciendo Jonás. Dios le da un encargo, pero Jonás decide ir a otro sitio. Esto me hace recordar cuando estuve en el colegio y mis papás me decían, vaya al colegio, y yo salía de la casa, pero yo ya había quedado con algunos amigos para ir a otro sitio. Es lo mismo, ¿eh? Le da un encargo, pero en este caso, Jonás decide ir a otro sitio. Sigamos con la historia. Y dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga, que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suerte para saber por qué causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Interesante lo que nos narra la Biblia acerca de Jonás. A lo que quiero llegar es que Jonás es mandado a Nínive. Dios lo llama a Jonás para que vaya a Nínive, pero él, lejos de ir a Nínive, decide irse a Tarsis. Ahora, dice que los de Nínive, su maldad era grande y lo que Dios estaba pidiendo era de que Jonás vaya y proclame a Dios, que vaya y predique, que vaya y anuncie de Dios y para que el pueblo se arrepienta. Es decir, Jonás tenía que ser una bendición para Nínive. El pueblo de Nínive veía en Jonás como un profeta que iba a traer buenas noticias, en el sentido de que si es que se arrepientan,
Dios los iba a perdonar. Pero fíjese que Jonás decide irse a otro sitio. Es interesante notar esto porque hubiese sido bueno de que Jonás de repente le sucediera algo solamente a él. Pero el acto que realiza Jonás tiene un daño colateral. Es decir, por causa de Jonás y su desobediencia, todos los tripulantes de ese barco hubieran podido perecer. Y uno diría, eso no es justo, pues. Quien debería de perecer solamente sería Jonás. Pero eso resulta cuando nosotros no somos de bendición para los demás. Es decir, si Dios me da un encargo a mí y yo no estoy cumpliendo, me puede suceder lo que le va a suceder a Jonás. No solamente a él, sino a los que están rodeados por él. Y es algo que nos debe perdón. Y es algo que nos debe de preocupar a nosotros. La pregunta es, ¿nosotros somos de bendición para los demás? Llámese en el lugar donde usted se encuentra. Ya sea en el trabajo, ¿usted es de bendición para los que trabajan con usted? Llámese en el lugar donde estudia. ¿Usted es de bendición para sus compañeros? En su familia, ¿usted es de bendición para su familia? Cuando Dios llama a alguien, lo llama con un propósito. Y en este caso, Jonás tenía que ser de bendición para Nínive. Pero lejos de eso, Jonás se va. Vayamos a otro ejemplo, hermanos. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, del 1 en adelante. Nos relata el profeta Isaías, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, mire lo que dice Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Mire lo que nos narra el profeta Isaías, que él es llamado por parte de Dios, y él hace una aclaración, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios, de inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Pero dice que uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomó del altar con sus tenazas y que dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Es el llamado que le hace Dios a Isaías. Es el llamado que me hizo a mí en el año 2007. Es el llamado que hizo a cada uno de nosotros en distintas épocas y lugares. El llamado que nos hizo Dios. Pero, como les dije, cometeríamos el error de pensar que todo termina ahí. Ahí comienza nuestra vida cristiana. Y fíjese que el ministerio profético de Isaías
llegó a durar casi medio siglo. Casi 50 años duró el ministerio de Isaías, desde fines del gobierno de Azarías, rey de Judá, hasta los tiempos del monarca Manasés. Es decir, muchos reyes pasaron por ahí y siguió ministrando Isaías. Y fue de bendición para todos los pueblos porque clamaba de que los pueblos se arrepintieran. Cumplió con su papel. Estudiando en estas semanas acerca de los personajes que habla Esteban, vemos que hay muchos personajes. Hace 2 semanas tocamos acerca de José, y cuando nos hablaba de que José fue una bendición, no solamente para su pueblo, sino también fue una bendición para los egipcios. Dios llamaba a un rey para que este rey gobernara bien a su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía que ser una bendición para los demás. Y la Biblia nos narra que en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, nos va a decir, en Mateo 5:13 nos va a decir, vosotros sois la sal de esta tierra. Y en el 14 nos va a decir, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy la sal, es que yo voy a dar sabor. Si yo soy la luz, es que yo voy a iluminar y yo voy a hacer bendición para los demás. Pero si yo no actúo como una bendición para los demás, o si ese poder que yo tengo solamente lo tengo para mí, todos los que van a estar alrededor mío también van a pagar las consecuencias. Porque Jonás dijo, por causa mía es que está sucediendo esto. Tíreme al mar y Dios va a aplacar su ira. Ahora bien, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Para qué fuimos nosotros llamados? Una de las respuestas sería para que nosotros seamos bendición para los demás. Ahora, cuando yo hablaba con mi amigo, cuando le dije, ¿por qué te casaste? Y él me dijo, porque pensaba que ella me iba a hacer feliz. Esa es una respuesta equivocada. La Biblia en el Antiguo Testamento le da mucho, voy a decir, encargos, mandamientos de que el pueblo de Israel cuidara bien de los extranjeros, cuidara bien de las viudas, de los huérfanos. Es decir, de que el pueblo de Israel tenía que ser una bendición para ellos. Y no solamente para ellos, del pueblo de Israel tenía que ser una bendición para las otras naciones. Pero lejos de ellos, el pueblo, en vez de ser bendición, el pueblo de Israel adoptó todas las formas paganas de adorar a diferentes dioses. Cuando la Biblia nos va a enseñar de que nosotros somos llamados para ser una bendición. Ahora, ¿por qué nos casamos? Yo concluí con mi amigo en este punto. Nosotros nos casamos para que nosotros seamos bendición para nuestras esposas. Y eso implica mucho. Implica muchísimas cosas. Y lo mismo tiene que haber ese sentimiento en mi esposa, de que ella se casa para que sea una bendición para mí. Si yo me caso pensando de que ella solamente me tiene que hacer feliz, voy a cometer el mismo error que cometió Jonás, de separarse de una verdad. Nosotros somos bendición para los demás, en el lugar que nos encontremos, en el trabajo, en la familia, en nuestra sociedad, en el lugar donde estemos, de forma individual y de forma colectiva. Como iglesia, nosotros debemos de ser una bendición para la sociedad también. Eso es el llamado que nos hace Dios. Para eso Dios nos está llamando. Ahora bien, yo recuerdo que nuestro hermano Fernando Latorre, nuestro hermano Juan Carlos, entre muchos, fueron los que compartieron esa bendición en mi vida.
Me hablaron acerca de Dios. Me hablaron para que yo tome el camino que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Es decir, ellos estaban compartiendo esa bendición. ¿Qué nos toca a nosotros? Que hemos recibido esa bendición. Porque dice, para bendición hemos sido llamados. Nos toca dar ahora bendición a los demás. Ese es nuestro deber hoy en día. Nosotros debemos de ser bendición para los demás. Queridos hermanos, querida iglesia, no hay excusas para que seamos bendición para los demás. Porque si nosotros cumplimos fielmente con las cosas que Dios nos ha encargado, si somos obedientes, la bendición va a llegar para todos aquellos que nos rodean. Pero si nosotros no hacemos las cosas que Dios quiere, si nosotros vamos en sentido contrario a lo que Dios nos manda, nosotros no vamos a hacer bendición. Va a ser todo lo contrario. Por causa de nuestra desobediencia, todos los que están a nuestro alrededor pueden caer también. Les animo, hermanos, en esta mañana que meditemos en la palabra de Dios y meditemos para qué hemos sido llamados. No solamente se va a quedar en recordar aquel momento grandioso donde hemos sido bautizados, donde hemos aceptado el llamado de Dios, sino que nuestra vida continúa y va a continuar hasta el momento en que Dios lo decida así. Y todo ese tiempo, todo ese lapso de tiempo, nosotros debemos de ser bendición para los demás. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias.